Un chico de 13 años es acusado de quitarle la vida a una compañera de clase. Su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan, ¿qué pasó en realidad? La serie más vista en las últimas semanas por la plataforma de Netflix, Adolescencia. Hoy basaremos nuestro tema principal en el análisis de esta serie, llevando la luz de las escrituras. ¿Cómo podemos evitar que episodios como los que se reflejan en esta trama nos ocurran con nuestros hijos? Mi nombre es Carolina Hernández y esto es La Menora, donde te exponemos la verdad. Antes de responder la pregunta anterior, me gustaría que habláramos un poco de esta serie mencionada. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos detalles que me llamaron la atención y me invitaron a realizar este programa? ¿Qué es lo que realmente me motiva a llevarles este mensaje el día de hoy? Y ojo, no les voy a contar la serie por si usted no la ha visto, pueda ir a verla, está en Netflix, pero sí a responder preguntas como ¿qué motivó a la realización de esta película o de esta serie, perdón? ¿Por qué no se enfrascó en una serie común de adolescentes y los problemas normales que se dan y se da un tema tan trágico como el que les voy a decir a continuación? Y sobre todo, ¿qué ocultan los adolescentes que nosotros como adultos no conocemos y puede estar dándonos un llamado de atención importante? Estas y otras preguntas que vamos a contestar a lo largo de este programa. Bueno, como les comenté en la reseña, Adolescencia es una serie de Netflix que trata de un joven de 13 años que acaba con la vida de una de sus compañeras de la escuela con un arma blanca. A pesar de tratar de que las evidencias confirman el delito, los motivos detrás de este acto se desconocen en la trama de la adolescencia y la historia va acompañada de la investigación policial, el acompañamiento de la familia del acusado en búsqueda de las razones por las que este niño comete tal delito. ¿Qué motiva la realización de esta serie? Voy a leer textualmente lo que dice su creador en una entrevista para Netflix, Steven Graham, que también me llamó mucho la atención, su punto de vista, y él dice, podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con cuchillo, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un abusador violento. En cambio, queríamos que miraran a esta familia y pensaran, Dios mío, esto podría pasarnos a nosotros. ¿Por qué él dice esto? Si usted no ha visto la serie y si la vio, sabe de qué se trata más o menos, que a mí también como espectadora me llamó muchísimo la atención porque estamos acostumbrados a ver adolescentes con ciertos traumas ocasionados por padres alcohólicos, violentos, por un ambiente disfuncional. Sin embargo, la serie y la vida de este niño o el entorno familiar son unos padres totalmente normales, lo que podemos nosotros decir, wow, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no hay un trauma que se pueda ver que es causado por la conducta de sus padres, sino va mucho más allá o en un entorno realmente juvenil. Y eso es una de las cosas que motiva al creador a hacer este tipo de serie totalmente distinta y podría atreverme a decir que gracias a esto es una de las series más vistas en las últimas semanas y más comentada por las redes sociales, para bien o para mal. Hay términos que esta serie trata que también llamaron mi atención y que me tienen hoy aquí ante ustedes. Términos que en mi adultez no había escuchado nunca y mucho menos saber que estos términos se estaban manejando dentro de la adolescencia. Si sabemos que estamos hablando de otro tipo de sociedad que no es la latina, llama nuestra atención de que existan términos
dentro del ámbito juvenil que nosotros como adultos no conozcamos y que si nos enteramos de estos términos puede ser demasiado tarde o estemos hablando de una desgracia. El primer término que se utiliza en esta serie es incel. El significado de incel, y se lo leo textual, en la serie La adolescencia se refiere a una subcultura virtual sostenida en una ideología que señala a un tercero como el culpable de la inactividad romántica o sexual de un individuo para justificar la falta de atracción hacia su persona. De hecho, es el motivo principal por el cual este niño comete el delito hacia la niña, porque esta niña le decía que él era un incel. ¿Qué es ser un incel? Según la serie, como le decimos, es alguien que no es atraído o no provoca atracción para las demás personas, no tiene experiencia sexual o no ha tenido la oportunidad de tener una experiencia sexual, ni mucho menos romántica. Entonces es como un tipo de bullying o señalamiento que encajonan al individuo en ser un incel. Ahora bien, de acuerdo al diccionario oficial de la Universidad de Cambridge, este es el acrónimo que se deriva del celibato involuntario, un término que de acuerdo a su creadora surgió por primera vez en 1997 como un esfuerzo de crear un foro virtual con la función de conectar a aquellas personas unidas por el sentimiento de soledad. Es decir, se crea un foro de personas que quizás no hayan tenido estas experiencias románticas y sexuales para dar apoyo. Pero estamos hablando de que es un término o un foro que se crea en 1997 para adultos, no para adolescentes. Entonces llama mucho la atención, la serie no los coloca como que es un término que empiezan a utilizar para ofender o para despreciar a ciertas personas en el ámbito juvenil. La definición de incel ha perdido su propósito a partir del 2014 porque está ligado a crímenes centrados en la misoginia. ¿Qué es la misoginia? Es el odio, el rechazo, el prejuicio hacia las mujeres, a menudo basado en la creencia de que son inferiores o muy poco valiosas para la sociedad. Y esto viene acompañado de desprecio, discriminación con violencia física y psicológica. Entonces, el término incel, para el que fue creado en 1997, pierde hoy en día su sentido real, porque es utilizado más para despreciar que para catalogar a una persona que esté pasando por una situación emocional. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, el lenguaje por emojis. Para nadie es un secreto que hoy en día, por las redes sociales, por WhatsApp, por las conversaciones que tenemos virtualmente, utilizamos los emojis para expresar cierta emoción. Pero por lo menos nosotros los adultos lo realizamos con quizás un poco más de inocencia o de ignorancia, porque si un corazón nos parece lindo, lo enviamos y listo. En la película, en la serie, se refleja que el adolescente lo utiliza como un lenguaje secreto para querer darte un mensaje sin que el adulto pueda saber lo que quiero decir. Por ejemplo, el color del corazón te va a llevar un mensaje y no porque mamá me vea que te mando un corazón amarillo sabe que te estoy diciendo, o un corazón verde o un corazón rojo. Esta serie te define que dentro del lenguaje de adolescentes existe un significado secreto del color del corazón, algo que me llamó mucho la atención porque yo digo, wow, o sea, hasta ese punto hemos llegado y nosotros los adultos nos quedamos quizás en el significado neto de un corazón. O sea, te mando un corazón para decirte que te quiero o para decirte que te aprecio, independientemente del color, ¿no? Esto es algo que también llama muchísimo la atención. Hasta aquí usted puede ver más o menos que si usted vio la serie sabe más o menos de lo que le estoy hablando y las cosas que me pueden estar llamando la atención. En un tema anterior hablábamos de la importancia de la comunicación familiar
con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestro núcleo familiar y desde que están pequeños, la importancia de tener una buena comunicación. Por eso me llama mucho la atención esta serie y dije, vamos a hacer un programa por la menorá donde hablemos de esto, que es más allá del homicidio que se cometió. Ese sería, me atrevería yo a decir que fue la consecuencia de todo lo que se venía o de todo lo que se viene moviendo a nivel social en el núcleo no solo familiar, sino en ese ámbito juvenil que nosotros como padres tenemos que atacar o tenemos que abordar, independientemente de la cultura en que estemos o en el país en que estemos, ¿no? Porque si bien es cierto, quizás la adolescencia de nuestro tiempo no es igual a la de ahora, porque antes no contábamos con redes sociales y hoy sí. Entonces eso debemos usarlo a nuestro favor y por supuesto adaptarnos a la época en que estamos. Temas de atención que hoy quiero compartir con ustedes estos puntos que nosotros debemos abordar específicamente de nuestros hijos y de nuestros adolescentes. Esto nos va a ayudar a tener más empatía y comprensión, a poder quizás que usted se pregunte, pero ¿cómo hago si mi hijo hace esto? ¿O cómo debo actuar si mi hijo hace tal cosa? Acá, desde la menorá, queremos ayudarle a darles esos ciertos tips o esos ciertos temas de atención que nosotros como padres debemos abordar y no debemos eh, dejar pasar por sobreentendido o por miedo o por tabú. Primeramente, hablemos de la identidad y el autodescubrimiento. La búsqueda de la identidad, eso lo hemos visto muchísimo, lo hemos escuchado en grandes programas con psicólogos, psiquiatras y todos aquellos que trabajan con adolescentes. Esta es una etapa donde el adolescente busca su propia identidad, con qué me identifico, la exploración de la sexualidad, de la cultura, de la religión, de esas expectativas familiares que tengo, de lo que espero de papá y mamá o de lo que espero tener a futuro. Eh, Nosotros como padres debemos entender que es una etapa donde ellos pasan o enfrentan dilemas de quiénes son y de cómo se presentan al mundo. Siempre nosotros como padres debemos respetar y conocer por dónde va mi hijo. Yo lo guío, pero debemos entender que él no va a ser igual a mamá o igual a papá, que él va a buscar su propia identidad. Me llama mucho la atención este término porque cuando habla de que es un momento donde ellos son capaces de tomar la decisión hasta de la religión que siguen, ¿no? Me hace recordar que yo tenía tan solo 14 años cuando tomo la decisión sin influencia de mis padres, que ellos pertenecían a otra religión, y yo tomo la decisión sola, sin influencia de un tercero, de seguir los caminos del Creador, de guiar mi vida hacia la verdad de la Biblia y no tuve influencia de nadie. O sea, yo ahí como que busqué mi identidad y mi identidad era seguir los caminos del Creador. Igualmente le ocurrió a mi esposo. Él tenía, creo que 12 años, cuando también sin influencia de sus padres, decide seguir un camino de bienestar y seguir los mandamientos del Abba, del Padre Creador. Entonces sí es una etapa donde nosotros como padres podemos identificar que ellos si están autodescubriéndose y buscando su propia identidad, es el momento perfecto para nosotros darles una mejor guía. Número 2, relaciones interpersonales. Nosotros como padres debemos estar pendientes de las dinámicas entre amigos, familiares, parejas, si usted es de aquellos que permite que su hijo o su hija en etapa de adolescencia tenga una relación amorosa o una relación de noviazgo, usted tiene que estar pendiente de cómo es su relación, de amistad o de noviazgo, cómo es su interacción social.
Por ejemplo, si son relaciones complicadas, si suele perder amigos con facilidad, si es muy intenso, si tiene conflictos, porque si bien es cierto, las amistades son una gran fuente de apoyo, también puede ser una fuente de conflicto. Y especialmente cuando surgen celos, malentendidos. Entonces allí usted también debe estar atento a cómo son estas relaciones. Es importante que sepa que el adolescente, como lo dice la palabra, adolece, ¿no? Es una etapa donde están más vulnerables a los sentimientos, a las emociones. Y por eso quien puede estar allí guiándolo es papá, mamá, para que eso que quizás reciba de sus amistades no lo tome tan personal que perjudique su manera de sentir, de pensar y de actuar. Número 3, presión social y expectativas. Los adolescentes a menudo sienten la presión, como se los comenté anteriormente, de encajar en grupos sociales. Pero no solo eso, sino también que buscan cumplir las expectativas de papá y mamá, de los maestros, de esa aprobación social, de que me digan que lo estoy haciendo bien, de ser el orgullo de alguien más. Entonces, allí nosotros también debemos estar muy pendientes porque en este aspecto, si vemos que nuestros hijos están sintiéndose frustrados, como pasó en la serie, fíjense que los padres no se dieron cuenta que el niño se estaba sintiendo frustrado por ser señalado con un término que ni siquiera para su edad debería ser utilizado, porque un niño de 13, 14 años no está obligado a mantener una relación sexual, ni siquiera está preparado. Entonces, ese tipo de cosas, de cómo, y vamos al tema anterior del programa anterior, si no lo ha visto, invito a que lo vea desde la importancia de la comunicación familiar. Aquí entra muy bien el tener una buena comunicación con nuestros jóvenes para nosotros saber qué están esperando ellos recibir de la sociedad, de sus padres, y si estamos viendo que hay una gran intensidad o un malentendido sobre lo que es una verdadera expectativa, pues guiarlos. Número 4, problemas de salud mental. Esto es un tema tabú, sobre todo para las culturas religiosas y, y quizás para aquellos que tenemos o que tienen, porque ya yo conozco algunos términos, pero aquellas personas que ignoran algunas condiciones mentales de trastornos que lo asocian nada más a la locura. Yo no voy a aceptar, por ejemplo, dice una persona, yo no voy a aceptar que me digan que mi hijo está loco porque presenta crisis de desequilibrio mental, por ejemplo. Entonces asocian cualquier tipo de desequilibrio con la locura y no hablan del tema. Gracias a las redes sociales, hoy en día son términos que podemos tener mucho más acceso y enterarnos gracias a que la creación de contenidos de psicólogos, terapeutas, psiquiatras que utilizan las redes sociales para hablar de estos términos que quizás ya vienen siendo muy comunes desde hace muchas décadas atrás, pero que no teníamos ese acceso a la información hasta el día de hoy. Estamos hablando de términos como la ansiedad, la depresión, el estrés y cómo estos afectan en la vida de nuestros jóvenes y su capacidad para relacionarse con los demás. Yo les confieso que hasta hace como 4 meses yo no conocía realmente lo que era una crisis de ansiedad o un trastorno de ansiedad. Sí lo venía viendo en las redes sociales, pero no profundizando como tal en lo que eso significa y en que puede ser un trastorno. No es igual una crisis de ansiedad que te puede dar momentáneo a un trastorno que es algo que tienes que hasta medicar, ¿no? Entonces, el conocer el término te da dos vertientes para los adolescentes. Es tan común y hay tanto acceso a la información que nuestros muchachos a veces hasta ven mucho más las redes sociales que nosotros mismos, que se autodiagnostiquen
con un trastorno mental cuando en realidad no tienen ese trastorno mental, sino que buscan como que, bueno, esto que estoy sintiendo es esto porque tengo ciertos síntomas, sin ir a un médico, sin ir a un terapeuta, sin ir a un psicólogo. Y ellos se autodiagnostican poniéndose una enfermedad que no corresponde y eso por allí, por ese lado, lo podemos ver negativo. Pero por el otro lado, podemos nosotros como padres estudiar estos términos y evaluar la conducta de nuestros hijos y si nosotros estamos viendo que algo no está bien, por supuesto, acudir a profesionales y a los especialistas en el área para que nos ayuden con estos temas. Pero sí debemos entender que esto puede ocurrir. Además que estamos en un mundo donde, como ya les comento, el adolescente tiene mucho más información que antes y eso puede sobresaturarlos de información dañina o de información que no precisamente corresponda para ellos. Número 5, transición a la adultez. Debemos entender que la etapa de la adolescencia es ese proceso donde nuestros hijos pasan de ser niños a ser adultos. Debemos entender y empatizar con sus desafíos, con que ellos están en la etapa donde van a tomar decisiones de su futuro. Por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, qué educación voy a tomar, qué relación romántica quiero tener, cuál es el tipo de persona que me gustaría, con el que me gustaría casarme, a qué edad me quiero casar. O sea, son todas estas cosas que ya el adolescente comienza a formar su futuro, la planificación de ese futuro, ¿no? Nosotros como padres tenemos que dar ese apoyo en este proceso y saber soltar. Saber soltar, no hacer que sea demasiado tarde. Lamentablemente no es secreto para nadie que a veces hay adultos que no han dejado de ser adolescentes, que no han dejado de ser niños en su toma de decisiones, en sus errores. Y ojo, esto no quiere decir que como adultos no podemos cometer errores, pero sí a veces son consecuencias de una falta o de una sobreprotección de nuestros padres en la época de la adolescencia. Desarrollo de personalidades. Nosotros como padres debemos entender que los adolescentes son diversos y complejos. Cada quien tiene sus propias luchas y aspiraciones. Si bien es cierto que el adolescente tiene ciertas actitudes comunes, como por ejemplo la pubertad, la exploración de la sexualidad, el autodescubrimiento, esas cosas son comunes que se den en los adolescentes, pero hay otras cosas que son dependiendo de su forma de ser y de su propia personalidad. Cometemos como padres errores de encajonarlos o compararlos con otros. Si el vecino escucha reggaetón y es un adolescente, entonces mi adolescente también le gusta el reggaetón. Y no necesariamente sea así. Encontramos diversos estilos en la adolescencia, diversos gustos en la adolescencia. Y hasta yo analizaba y decía, es tanto así que yo puedo tener dos adolescentes en casa, que los tuve seguidos, por ejemplo, y los dos, aunque estén bajo la misma formación y tengan los mismos padres, son distintos y tienen gustos distintos. Nosotros debemos entender eso. Vamos a encontrarnos con adolescentes que prefieran el rock, otros que prefieran el reggaetón, música romántica. Vamos a encontrar adolescentes que les guste quizás las artes, a otros que les gusten más las matemáticas. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, comprenderlo, tampoco es hacerlos igual a nosotros, sino guiarlos en sus gustos y no entrar en comparaciones que pueden hacer mucho daño. Finalizamos este punto con el impacto cultural. La serie Adolescencia nos ayuda a entender un poco esto, el impacto significativo que nos da para percibir, para representar esas experiencias adolescentes en una cultura popular.
pero también entender que no debemos normalizar actitudes o conductas nada más porque la mayoría de los adolescentes la hacen, ¿no? Debemos comprender y entrarnos en estos temas que posiblemente sean difíciles, como les comenté, que es la salud mental, la sexualidad y la presión social. Son temas que en algún momento fueron tabú y nosotros tenemos que destapar, para eso estamos aquí y eso nos los permite también las redes sociales y ofrecer un espacio para que los jóvenes se sientan vistos y escuchados. Lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? Sobre la comunicación familiar. Esto llama mucho también la atención de entender cada aspecto y cada etapa de nuestros hijos y nuestra tarea como padres, de cómo eso se está dando en casa, cómo nosotros estamos ayudando a nuestros hijos en el hogar, cómo los estamos apoyando. ¿Qué dice la Biblia? Si a usted le interesa lo que el creador piensa con respecto a un tema, si a usted le interesa seguir los consejos de los sabios escritores de la Biblia, sí, y eso puede ser cualquier religión, si usted cree en Dios, este canal es para usted, porque es lo que buscamos, llevar esa luz de las escrituras al tema y esa guía que quizás usted pueda estar preguntándose, pero ¿qué hago? Y no me lo pueda decir un psicólogo o un psiquiatra sin menospreciar sus especialidades, por supuesto, y su profesionalismo, pero podamos encontrar esa verdadera guía en el creador. Si bien es cierto, la Biblia no usa el término de adolescencia. Esto es un término muchísimo más nuevo. Sin embargo, la Biblia nos habla de consejos, de acciones y de mandamientos, tanto para los padres como para los hijos en la edad de la juventud y, por supuesto, en la edad de la adultez. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Encontramos derechos y deberes de los padres. Número 1, instrucción y enseñanza. Los padres tienen ese deber de instruir a los hijos en el camino correcto. Nos dice Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Fíjense que aquí podemos ver la importancia de que como padres enseñemos valores, principios y la fe a nuestros hijos. Número 2, disciplina. La disciplina es un aspecto sumamente importante en la crianza, no solamente en la edad de la adolescencia, sino desde que el niño está muy pequeño. Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Fíjense que aquí ya nos está dando una guía de que nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos. Hoy en día hay un término muy utilizado que es la crianza respetuosa. Yo me atrevería a decir que si eso no se hace con límites y con un verdadero seguimiento y una verdadera guía, eso puede terminar en desastre y ya hemos visto consecuencias en otros países cuando no se le pone límites a un joven. La Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que si yo amo a mis hijos, los voy a corregir. Pero si yo no los corrijo y no coloco disciplina, en realidad no estoy demostrando amor, lo estoy aborreciendo. Ese trato es el que tiene el Abba con nosotros. Lo que nosotros llamamos castigo, o de decir el Adonai me castigó, en realidad no es un castigo, es una consecuencia de mis malos actos que me llevan en su misericordia a un aprendizaje. Y ese aprendizaje me ayuda para mi bien. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Más que lo vean como un castigo, es una consecuencia de un error. Y eso se define en colocar disciplina. Número 3, amor y cuidado. Efesios 6:4. Instruye a los
padres a no provocar la ira de sus hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Adón. Esto implica, por supuesto, que los padres también debemos ser amorosos y comprensivos, lo que venimos hablando tanto en el programa anterior como en este. El nosotros ser empáticos con nuestros hijos nos lleva a escucharlos más y a no provocar su ira vanamente. También nos da las escrituras el derecho y el deber, o los derechos y los deberes que tienen los hijos. Número 1, honrar padre y madre. Uno de los mandamientos más conocidos en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Este mandamiento establece también que los hijos tienen el deber de respetar y honrar a los padres, y eso no solamente cuando niños, sino cuando adultos. Fíjense cómo podemos ver acá que las escrituras no solo es una guía para nosotros los padres, también es una guía para los adolescentes, para los jóvenes, para los niños que están aprendiendo este camino tan hermoso que es el de la guía a través de las escrituras y el obedecer a Adonai, que puedan encontrarse con estos consejos maravillosos y estos mandamientos que lo van a ayudar a ser buenas personas. Obediencia. Efesios 6:1-3 dice: hijos, obedeced al Adón a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia de los padres es vista como una parte importante del comportamiento de los hijos. Es decir, como nosotros obedecemos al Adón, así nuestros hijos también van a obedecernos a nosotros. Número 3, responsabilidad. A medida que los hijos crecen, sabemos que también se les enseña a asumir responsabilidades y a tomar decisiones. Hablábamos que nosotros como padres tenemos que darle esa disciplina, esa enseñanza, esa guía, pero no solamente en la adolescencia. Nosotros les enseñamos a ellos a ser responsables desde que están muy pequeños y comienzan a asumir ciertas situaciones por sí solas. Por ejemplo, tú le das un útil escolar, un cuaderno, un sacapunta, una regla, y tú le dices, eres responsable de esto que te estoy entregando, tú vas al colegio y tú eres responsable de traérmelo de vuelta, de que eso no se te pierda. Eres responsable con tus tareas, eres responsable en ciertas cosas en casa. Esto se les enseña desde pequeños. En la adolescencia se refuerza y, por supuesto, se le ponen responsabilidades nuevas. Esto con la idea de que cuando él ya sea adulto, ya sea una persona responsable. Y no que mamá y papá se lo hagan todo, o no que papá y mamá le permitan todo. A mí me gusta muchísimo en la cultura hebrea, en la religión del judaísmo, se tiene como costumbre que a las niñas a los 13 años y a los niños a los 14, a las niñas a los 12 y a los niños a los 13, se les hace una especie de fiesta, bar mitzvah. Así como en las culturas occidentales se hacen los 15 años, ellos hacen esto, pero con otro enfoque, ¿no? El enfoque de que empiezan a hacerse desde esta edad responsables de cumplir los mandamientos de la Torá. Ya no es lo que haga papá y mamá, sino que eres tú responsable de eso. O sea, el niño, el adolescente. No es tan descabellado, porque si nosotros nos vamos a las escrituras, nos damos cuenta que comenzaban las vidas matrimoniales y las misiones y todo esto desde muy joven. Posiblemente usted me dirá, bueno, pero es que ahora los adolescentes son mucho más inmaduros que antes o tienen otros tipos de planes. Es verdad, yo no le estoy mandando a usted a que le entregue ciertas responsabilidades de adulto a un niño de 13, 14 años. Eso es siempre acuerdo familiar y dependiendo de la cultura que usted siga. Pero sí me gusta y me llama mucho la atención que ellos lo hacen de esta manera en el judaísmo, en la cultura hebrea, porque los niños nacen ya y crecen
con estas enseñanzas y valores de fe de la Torá. Y por supuesto, ya cuando ellos llegan a la adolescencia, ya conocen todo eso y se hacen responsables de asumir los mandamientos. Entonces podemos encontrar como principio general la relación de amor. La relación entre padres e hijos debe ser basada en el amor, en la comunicación, en la empatía, en el respeto. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esto es aplicable, por supuesto, a la relación familiar. Nosotros amamos a nuestros hijos porque Adonai nos amó primero. La comunicación abierta y honesta es fundamental. Santiago 1:19 aconseja ser pronto para oír, tardo para hablar, tardos para airarse, lo que es aplicable también a las relaciones familiares. Lo hablábamos en el programa anterior, por eso yo les digo que si no lo han visto, vayan y véanlo. La importancia de la comunicación familiar se basa en esto, en saber escuchar y en ser empáticos y comprender. Los padres debemos ser un ejemplo, muy importante. Hablamos más por el ejemplo que por los discursos o las cosas que decimos. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno te mire con menosprecio en tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, con conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siempre lo he dicho de esta manera, y usted quizás lo ha escuchado de otros grandes profesionales, que es que no hay mejor manera de enseñar sino a través del ejemplo. Lo vemos en el Mashiach, por ejemplo, que él nos enseñó cómo cumplir la Torah, cómo debería guardarse correctamente los mandamientos que Adonai le entregó a Moisés y a su pueblo, al pueblo de Israel. Mashiach, Yeshua, nos enseña con el ejemplo, cumpliendo cada uno de ellos, cómo debería cumplirse. Nosotros como padres tenemos esta gran tarea de ser el ejemplo para nuestros hijos. Yo no le puedo prohibir algo a mis hijos si no lo hago. Si yo hago todo lo contrario, por ejemplo, no grites, no seas violento, y él me ve en casa que soy gritona, violenta, agresiva. O sea, ahí ya lo estamos viendo como que, ajá, mamá, tú me estás diciendo que no haga algo, pero tú lo haces. Y esto se puede llevar a todo tipo de prohibiciones, consejos, normas y mandatos que le digo a mi hijo que haga. Conclusión con respecto a lo que nos dicen las escrituras, o un pequeño resumen de lo que ya dije anteriormente. La Biblia nos ofrece esos principios atemporales que pueden ser guía para nosotros los padres, como también para los hijos, con respecto a cómo debería ser su conducta hacia los padres y hacia el prójimo. Como vimos en Proverbio 22:6 nos habla de instruir al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es la adolescencia, como se los comentaba, la clave para reforzar los valores enseñados en la niñez. En la niñez se lo enseño, en la adolescencia los refuerzo, y en la adultez ellos ya estarán totalmente formados. Esto se hace con paciencia y con amor, por supuesto. La comunicación sabia, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, no es lo que digo, sino cómo lo digo. Debemos escuchar activamente a nuestros hijos y responder con palabras que realmente edifiquen y den alivio a su corazón, evitando reacciones duras. Número 3, límites con propósito. Efesios 6:4, padres, no provoquéis la ira de nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Adón. Establecer normas es necesario, pero estas normas tienen que ir acompañadas de un porqué. Esto va a ayudar a que nosotros mostremos a nuestros hijos lo que está detrás del mandato que le estamos haciendo, de la regla, de la norma o de la prohibición. Esto le va a ayudar a entender el por qué es para su bien. Así como lo hace
el Creador con nosotros. Él nos dejó una Torá maravillosa, pero en cada parte de la Torá nos dice para qué esto te hace bien. Honra padre y madre para que sean alargados los años de tu vida en la tierra. Obedecen tal cosa para que seas bendecido en esta. Medita día y noche día en estos mandamientos para que seas prosperado en tu vida. O sea, Adonai no nos mandaba algo porque sí, porque le daba la gana, y aunque tiene todo el derecho, porque es el creador, él siempre nos enseña el por qué. No comas cerdo porque es impuro, y si a la ver vamos, según los estudios han demostrado que la carne de cerdo es dañina y ha causado enfermedades mortales. Entonces todo lo que Adonai nos manda tiene un porqué. Nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos. Si yo pongo normas y pongo reglas, es sumamente necesario que yo le diga el porqué. El porqué está esta norma en casa y esto te hace bien para esto. Y de esa manera el niño o el adolescente lo va a entender, lo va a comprender y no se va a convertir en una rebeldía, ¿sí? O sea, a veces vemos adolescentes rebeldes que de por sí es una edad donde quieren demostrar que saben más que los padres o que ellos tienen la razón. Eso ya nosotros lo deberíamos saber y entender. Eso no quiere decir que vamos a ceder a todo lo que nos digan, ¿no? Pero sí como entender el terreno donde se están moviendo y saber jugar con eso. Pero cuando nosotros colocamos una norma y con amor le explicamos que esa norma le va a hacer bien, ya él tiene la decisión de tomar. Si tú sabes que si tú no lo haces así, vas a tener consecuencias negativas. Y no solamente es el castigo que yo pueda imponer o que pueda imponer papá, sino que también es la consecuencia que te lleva al simple hecho de hacer algo que se te está diciendo que no hagas. Por ejemplo, el comer dulce en exceso, que te puede dar parásitos, o se puede convertir en grasa el azúcar y puede causarte enfermedades como la diabetes, etcétera, ¿no? Porque todo en exceso es malo. Nuestra tarea como padres siempre va a ser guiar hacia el mejor camino a nuestros hijos. Y es importante que entonces aprendamos a explicar el por qué le estoy prohibiendo algo y no decir nada más de que porque me da la gana, porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá y tengo la razón y se tiene que hacer como yo digo. No es la mejor manera. Si bien es cierto, ellos están llamados a obedecernos, como nosotros estamos llamados a obedecer al Creador, pero siempre y cuando les expliquemos y ellos lo van a hacer ya no solo por una obligación, sino porque entienden el por qué lo están haciendo. Modelar la fe. Como nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, estas palabras irán contigo, las repetirás a tus hijos. Allí nos habla de hablar sobre el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, algunos mandatos que hay para el pueblo de Israel, pero es como un ejemplo de lo que nos dicen las escrituras, pero sí es importante que nosotros modelemos la fe, lo que hablaba anteriormente, ser más modelos que simplemente habladores, que seamos ejemplos de nuestros hijos, y esto va a hacer que viva una fe auténtica dentro del hogar. Ellos, a la medida que nosotros tengamos, en la medida que nosotros tengamos fe, ellos también la van a tener, porque lo están viendo como ejemplo. Oración constante, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai. Se aconseja muchísimo que oremos con nuestros hijos, no solo cuando están niños, sino también cuando están adolescentes, que los enseñemos a comunicarse con el Creador, que ellos en ese momento de conflicto, de decisiones importantes, hasta de agradecimiento y felicidad, aprendan a conectarse con el Creador, y esto los va a ayudar también a formar su personalidad y a buscar a ellos mismos, buscar en ellos mismos esa conexión con el Abba y esa guía perfecta que podemos solo encontrar en él. Manejar los conflictos con sabiduría. Como ya decíamos,
Como nos los aconseja Santiago 1:19, pronto para oír, tarde para hablar y tarde para airarse. Nosotros en discusiones la prioridad es entender las emociones antes de irnos directamente a la corrección y al castigo. Y esto va a hacer que nosotros validemos los sentimientos sin ceder, pero sí entender, empatizar y comprender lo que nuestros hijos nos dicen. A veces ellos nos pueden enseñar muchísimo más de lo que nosotros creemos. Fomentar las relaciones sanas, 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos conocer los amigos de nuestros hijos y guiarlos para que ellos puedan identificar qué le conviene y qué no le conviene. Nosotros podemos ver más allá porque ya somos adultos. Y entonces es allí donde nosotros tenemos una tarea también importante con respecto a las amistades de nuestros hijos. No es aislarlos, ojo, no es meterlos en un cofre de cristal para que nadie los mire y los toque, porque también debemos enseñarles a que ellos por sí solos sepan identificar qué le conviene y qué no. Pero indudablemente tenemos que guiarlos. Un momento que a ustedes les gusta, al igual que nosotros acá en el programa. Sin embargo, aunque hoy esté solita, no me escapo de hacer la dinámica. El día de hoy, nuestra audiencia, gracias a la producción de este programa, recolectó ciertas preguntas importantes con respecto a la adolescencia. Yo no sé de qué se tratan esas preguntas, no las he visto, lo confieso, pero están acá. Yo me voy a encargar de, bueno, al azar responder 3 preguntas de las que están aquí. Vamos, esperemos que no estén muy difíciles y no tenga que cortar. Ajá. La pregunta es la siguiente. De hecho, yo hago la pregunta y ustedes pueden contestar en los comentarios qué opinan con respecto o qué responderían ustedes, ¿no? Me gustaría también conocer sus opiniones. Es la idea de este canal, no quiero hablar yo sola, quiero escucharlos e interactuar con ustedes. ¿Estaremos fallando actualmente en la crianza de nuestros adolescentes? ¿Estaremos fallando actualmente en la crianza de nuestros adolescentes? Una respuesta de reflexión. Yo tengo adolescentes, yo tengo 2 hijos, uno tiene 8 años, mi adolescente tiene 14 años, ya tengo, ¿qué? 3 años, 2 años, porque es a partir de los 11, 12 años que entran en la etapa de la adolescencia, eh, eh, viendo todo el desarrollo de mi hija, es hembra. Y para contestar esta pregunta, obviamente me lo hago todas las noches que me comunico con el creador. ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Estaré fallando? Y yo creo que ese tipo de cosas es las que me motiva a hacer estos programas. Que vieron que el anterior también lo basamos mucho en la comunicación familiar hacia nuestros o con nuestros adolescentes. Y es porque para mí es muy importante hacerlo bien. No solo por hacerlo bien, sino que entiendo que es un ser humano, es una vida, y lo que yo haga mal o bien va a influenciar la conducta de mis hijos y va a marcar un camino. Entonces es una pregunta, no soy perfecta, obviamente que como madre cometo errores, como ser humano cometo errores, y cuando comienzo a preparar este tipo de programas me doy cuenta, oh, esto tengo que tomarlo a consideración, esto no lo estoy haciendo, esto debo hacerlo más. Y estoy en esa preparación constante porque aunque tenemos la guía de las escrituras, que es donde voy a buscar primeramente, también nos apoyamos en psicólogos y profesionales que nos puedan dar
ayuda en este tipo de temas. Confieso que para la Baruch Hashem, para la bendición de Adonai, no son desafíos tan fuertes porque entendí que no podemos ver la adolescencia como un desafío o como la peor etapa del ser humano, no. O como, ay, ahora qué voy a hacer que mi hijo entró en la adolescencia. No, yo me la he disfrutado. Me he disfrutado muchísimo la adolescencia de mi hija y aunque sí confieso que he cometido errores, el ir a la palabra y el ir a la preparación de estos temas y a estos consejos me han ayudado a hacerlo mejor. Y espero que, bueno, que Adonai me siga dando esa fortaleza y esa sabiduría para cometer menos errores cada día. Vamos con la segunda pregunta. Ya saben, dejen sus comentarios si lo desean. ¿Qué opinan o qué responderían ustedes con respecto a esa pregunta? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al criar a tu hijo o hija adolescente y cómo lo has abordado? Bueno, ya les comenté que aunque no ha sido, me he disfrutado la adolescencia, eso no quiere decir que no he tenido desafíos con respecto a la crianza adolescente, ¿no? Una de las mayores cosas que siento que he enfrentado con mi adolescente es a nivel de carácter. Ella su forma de ser se parece mucho a su papá, pero tiene una liga conmigo. No, no físicamente, sino en la forma de ser. Aunque físicamente es igual a su papá, también tiene mucho en la conducta. Su papá es muy paciente y es muy calmado, pero ella es muy perfeccionista y eso sí lo sacó a mí. Es algo que yo he tenido que aprender a manejar, el perfeccionismo y la exigencia, que he visto que aunque ella lo adoptó, lo tomó como ejemplo, ya vino con ella en la genética, he tenido que manejarlo para que eso no se convierta en frustración en su vida. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos. Como les comentaba, el adolescente está muy vulnerable en sus emociones. Y eso es lo que he tenido que manejar con ella para que no lo tome tan personal y que aprenda a que, a que se puede equivocar y que tiene derecho a equivocarse y estas frustraciones no opaquen todo lo que ella tiene para dar. Creo que contesté cómo lo he abordado y cuál ha sido el mayor desafío que hasta ahora he presentado. Y la última pregunta de la dinámica del día de hoy, vamos a ver cuál será. Esta audiencia quiere conocerme más. ¿Cómo harías para lograr que tus hijos te cuenten todo y haya una total comunicación genuina contigo? No nos caigamos a coba. Eso de que te cuenten todo, yo puedo decirte, ellos me cuentan todo y eso jamás lo voy a saber. Usted pregúntese, porque usted fue adolescente también en algún momento, ¿usted le contaba todo a su papá y a su mamá por mejor comunicación que tengan? Yo le contaba, yo me pongo a pensar, yo le contaba todo a mi mamá por mejor, porque les digo, les confieso, tuve muy buena relación y tengo muy buena relación con mi mamá. Y yo siempre he sido muy sincera y todo esto, pero le contaba todo. A veces es un error pretender que nuestros hijos nos cuenten todo con lujo y detalle. Somos adultos y a veces, y por ser adultos queremos tener el control de nuestros hijos y siento que eso puede ser un error porque porque no respetamos su privacidad. Lo que sí quiero lograr o mantener hasta ahora es que es ser su primera opción cuando se quiera desahogar.
Es ser su primera opción cuando tenga dudas sobre un tema. Es ser su primera opción cuando necesite un abrazo. Es ser su primera opción cuando quiera hablar, comunicarse y contar algo. Quiero que ser siempre su primera opción para que no vaya a recibir malos consejos y no ser guiada. Hasta ahora tengo buena comunicación con mi hija adolescente y con mi hijo el más pequeño, pero hay que respetar cuando ellos no están preparados para hablar. Y en la empatía y en la comprensión y en el ejemplo de que ellos sepan que van a encontrar una ayuda y un buen consejo en papá y en mamá, es lo que va a definir que ella cada vez o que él cada vez tenga confianza en, en hablar conmigo y en contarme las cosas. Bueno, mis estimados, hemos llegado al final de este programa. Espero les haya gustado. Recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse y coloquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. La adolescencia puede ser un terreno muy fértil para sembrar las verdades bíblicas si combinamos firmeza con amor, gracia y misericordia. Como el Padre Celestial nos trata a nosotros con paciencia y amor, así debemos nosotros ser, somos llamados a ser ese tipo de padres que guiemos con amor, que corrige, que escucha, que comprende y que es ejemplo para sus hijos. Esto es La Menorá, donde te exponemos la verdad. Hasta un próximo programa. Shalom.